Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Hola, muy buenos días para todos nuestros asistentes el día de hoy. Soy Jenny Vargas y los saludo desde Positiva Compañía de Seguros S.A. a la Red Nacional de Comunidades de Enseñanza-Aprendizaje en Seguridad y Salud en el Trabajo. Recuerden que la conectividad en cada acción educativa debe ser de un 80% de permanencia para que se cuenten como asistentes y se puedan certificar. Recuerden que la certificación es un beneficio para afiliados a la compañía. Bueno, iniciamos con este importante tema el día de hoy, orden y aseo y su aplicabilidad en el sector manufactura. Quiero invitar en la mañana de hoy a nuestro experto, el ingeniero Joseph Sanabria. Él es ingeniero químico, especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo. Ingeniero, muy buenos días, bienvenido. Jenny, muy buenos días a todos nuestros participantes del día de hoy. Vamos a hablar de este tema que es bastante interesante, pero que tiene una aplicabilidad muy específica en el sector manufactura y que es una gran herramienta para el control del riesgo locativo. Vamos a comenzar con una frase que es de Jim Rohn, que nos dice: la disciplina es el puente entre metas y logros. Orden y aseo es muy importante, pero no es solamente diseñarlo, sino también hacia dónde se enfoca. En ese orden de ideas, tenemos los siguientes, cuando para este seminario se han propuesto los siguientes momentos. En el primer momento, vamos a hablar de la fundamentación del programa de 5 S, orden y aseo en la empresa, identificación del problema. Cuando hablamos de la identificación del problema, lo tenemos que mirar en cada una de las áreas de trabajo del sector manufactura. Voy a poner ejemplos muy prácticos. En el momento 2, vamos a mirar cómo se podría implementar o cuáles son las sugerencias desde el punto de vista de la implementación de ese programa de orden y aseo, de acuerdo a lo evaluado, a lo establecido. Y en el momento 3, vamos a mirarlo cómo lo podemos llevar a las áreas administrativas y también vamos a tenerlo en cuenta desde el punto de vista de lo que nos atañe hoy día, que es el trabajo en casa y el trabajo remoto. Como objetivo general, enfocar la aplicabilidad del programa de orden y aseo a las áreas que presentan el riesgo locativo como un riesgo prioritario y evaluar la efectividad de las operaciones desarrolladas y su impacto benéfico en la empresa. Objetivo específico 1, identificar las áreas críticas en riesgo locativo, orden y aseo en las empresas del sector de manufactura. Objetivo específico 2, tenemos establecer la aplicabilidad en el programa de orden y aseo en las diferentes áreas de trabajo identificadas y definir la aplicabilidad como objetivo específico 3 del programa de orden y aseo en el área administrativa de las empresas del sector manufactura. Para ello, vamos a dar espacio a nuestras 3 preguntas de sondeo. Jenny, te cedo el micrófono. Claro que sí, ingeniero. Entonces vamos a iniciar con nuestro sondeo. Quiero recordarles que en sus pantallas pueden visualizar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta que ustedes crean correcta. Al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas y el ingeniero nos ayudará retroalimentando las respuestas a estas preguntas. Entonces vamos con nuestra primera pregunta del sondeo. El orden de aseo en sector manufactura aplica a disminuir la generación de residuos en áreas de trabajo, B, evitar obstáculos en las áreas de tránsito de personas, C, utilizar los espacios de forma óptima, D, todas las anteriores.
Entonces tenemos unos segunditos para dar respuesta a nuestra pregunta, primera pregunta del sondeo. Bueno, yo creo que ya podemos ir validando nuestras respuestas a esta pregunta. El orden y aseo en sector manufactura aplica a. Con el 8% nos indican disminuir la generación de residuos en áreas de trabajo. Con el 1%, evitar obstáculos en las áreas de tránsito de personas. Con el 1%, utilizar los espacios de forma óptima. Y con el 90% nos indican todas las anteriores. Perfecto. Entonces vamos con nuestra segunda pregunta del sondeo inicial. Un programa de orden y aseo tiene los siguientes elementos. A. Responsabilidades, estrategias, indicadores y sensibilización. B. Alcance, responsables, estrategias, capacitación. C. Alcance, responsables, estrategia e indicadores y capacitación de ninguna de las anteriores. Entonces tenemos unos segunditos para dar respuesta a nuestra segunda pregunta. Les recuerdo que es muy importante estar conectados en un 80% de permanencia en nuestras acciones educativas para que se cuenten como asistentes y se puedan certificar. Bueno, validemos nuestras respuestas a esta pregunta. Con el 16, un programa de orden y aseo tiene los siguientes elementos. Con un 16% nos indican responsabilidades, estrategias, indicadores y sensibilización. Con un 15%, alcance, responsabilidades, estrategias, capacitación. Con el 57%, alcance, responsables, estrategias e indicadores y capacitación. Y con un 12%, ninguna de las anteriores. Perfecto. Vamos con nuestra tercera y última pregunta del sondeo inicial. De las 5 S, ¿cuál es la que determina la efectividad del programa de orden y aseo? A, orden. B, organización. C, disciplina. D, control. Entonces tenemos unos segunditos para responder a esta pregunta. Quiero hacerles una invitación extensiva a todos nuestros asistentes y afiliados para que el día de hoy se conecten con nosotros al cuarto conversatorio virtual que tendremos a las 6:30 de la tarde. Entonces, súper invitados para que se conecten con nosotros. Bueno, yo creo que ya podemos validar nuestras respuestas. De las 5 S, ¿cuál es la que determina la efectividad del programa de orden y aseo? Con el 9% orden, con el 28% organización, con el 34% disciplina y con un 29% control. Perfecto, estas fueron nuestras respuestas a nuestro primer sondeo. Ingeniero, te dejo nuevamente con nuestros asistentes para continuar con la presentación del día. Muchas gracias. Jenny, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos nuestros asistentes. Primero, vamos a entrar de lleno. Vamos a entrar de lleno en el tema y vamos a identificar las posibles situaciones. Estoy presentando una imagen totalmente caótica. ¿De dónde la obtuve? De internet. ¿Por qué? Porque pues quería dramatizar la situación. Pero esa dramatización realmente la vemos en algunas ocasiones, las vemos en todas las empresas del sector manufactura, sobre todo cuando están llegando materiales, insumos, materias primas, en todas las actividades, no solamente en manufactura, en absolutamente todas las actividades, cuando hay entrega, sobre todo cuando hay recepción de carga, cuando hay acondicionamiento de mercancía. Entonces, por eso les puse aquí en la imagen, la primera, en la parte superior, la imagen de lo que es la unitarización, que es cuando llega a nuestro contenedor
con el material empacado y embalado. Entonces se empieza a sacar los pallets y los pallets empiezan a desagregar y, perdón, y en esa desagregación, pues nos van generando pues residuos que son cajas, que son estivas, que es el material con el que vienen envuelto, muchas veces es vinilpel, y empezamos y después finalmente llegamos a sacar del empaque lo que necesitamos, lo que trae dentro del empaque, y entonces nos está sobrando este material, este relleno que viene dentro de las cajas, que es lo que está protegiendo el material o el insumo o la materia prima que vamos necesitando. Esto se da a todo nivel, unos con mayor generación de residuos, unos con menor generación de residuos, y dependiendo si vienen en cadena de frío. Entonces, es aquí donde el programa de orden y aseo tiene una gran injerencia y una gran aplicabilidad. ¿Por qué tiene una gran injerencia y una gran aplicabilidad? Porque el área de recepción no es suficiente. Un área que uno ve normalmente limpia, organizada, vacía, como son todas las estaciones de recepción de carga. Y uno dice, ¿esa área tan grande para qué? No, pues esa área tan grande para qué se queda chiquita cuando empezamos todos los que son los procesos de recepción y unitarización y de acondicionamiento de carga. Es tal la situación que el área disponible para las operaciones de acondicionamiento se queda pequeña. ¿Por qué? Porque precisamente en ese acondicionamiento y esa generación de residuos, los residuos ocupan tranquilamente un 30%, 30-40% de ese área de recepción. Y eso depende de qué? De la cantidad de material a acondicionar. No solamente del producto que necesitamos, sino también del tipo de mercancía, porque el tipo de mercancía nos está dando también la cantidad de residuos desde el punto de vista de lo que les decía, el material de relleno, el empaque, el embalaje, la estiva y etcétera. Y entonces ahí es donde debemos mirar cuáles son las actividades que debemos articular a la operación, porque es que usualmente cuando uno llega, que no es muchas veces que uno llega a las empresas cuando está sucediendo eso, o cuando uno llega a la empresa y está la situación en pleno, dicen, no, no se preocupe, es que eso es solamente mientras está llegando la mercancía o mientras solamente hay recepción de mercancía. Este es el punto crítico del proceso. Orden y aseo realmente es ahí donde tiene la pertinencia y donde uno puede mostrar a la gerencia y puede darle esa relevancia al programa de orden y aseo, dándole esa aplicabilidad para disminuir los tiempos en la operación desde el punto de vista del manejo de residuos que genera esa operación de recepción y de acondicionamiento de carga y darle unos indicadores a la empresa. Otra de las condiciones, otra de las áreas donde aplica bastante lo que es orden y aseo, pues obviamente es el área de producción. En la imagen está un área de producción de un producto, de un proceso en línea. El proceso, esto es un proceso donde ustedes se pueden dar cuenta, hay una cadena o una banda precisamente porque es una producción en serie. Y entonces debemos tener en cuenta pues, las materias primas e insumos en el área de proceso, el producto terminado, cuál es el producto terminado, la rotación de materias primas e insumos de subproductos, la asignación de áreas y los materiales o los accesorios, por así decirlo, que se requieren. Digamos, ustedes pueden ver en esta diapositiva que no solamente la disposición de área, la disposición de las personas, sino lo que necesitamos para el transporte interno de ese producto que le estamos entregando al final del proceso. Y en el área de mantenimiento industrial. Entonces, ¿qué encontramos en las áreas de mantenimiento industrial? Encontramos
situaciones bien particulares y vamos a arrancar por materiales. Entonces encontramos unas estanterías bastante ocupadas, bastante llenas, con una cantidad de tarritos llenos de pintura. Y uno dice, ¿y por qué esa cantidad de ay, voy a ser muy normal con mi lenguaje, como siempre? ¿Y por qué hay tanta cantidad de tarros y esa cantidad de tarros? No, es que es la pintura. Sí, pero esa pintura es de, no, es que esa pintura me sirve para pintar cuando se necesite. Entonces los señores de mantenimiento son muy juiciosos, y entonces ellos van guardando los puchitos de pintura, y entonces cuando uno se da cuenta están llenos de tarros con llenos de puchitos. Pero esos puchitos, como ya están destapados y esos tarros de pintura ya están destapados, pues empiezan a pasarse la fecha de uso y la pintura empieza a endurecerse, a desintegrarse. Un producto químico no se vence, se desintegra o pierde sus cualidades para las cuales fue diseñado. Entonces, es importante que vemos, muchas veces son pinturas ya mezcladas con solventes o son los poquitos de grasa, etcétera, que los almacenan, que les sobró, entonces los hacen cajitas en cartón para guardar para cuando se necesite. En sector gráfico, que es donde también me he desempeñado, he trabajado, entonces los señores son muy juiciosos, las personas son muy juiciosas, hacen unas cajitas en cartón bien particulares y empiezan a guardar esas pinturas, esas tintas que les sobran de los procesos, y uno se da cuenta, cuando se da cuenta tienen el puesto de trabajo lleno de pinturas, que es lo que le aplicaría también a proceso, a las materias primas, insumos en área de proceso, este tema de pinturas y tintas. Y entonces terminan llenándose las áreas de trabajo y las áreas del almacenamiento y mantenimiento de una cantidad de material que ya no es útil, pero que se guarda por si se necesita, por un tema de ahorro. Pero entonces ahí es cuando miramos hasta qué punto el ahorro sí es válido. También tenemos piezas o partes en reparación, en desuso y obsoletos. Muchas veces las áreas de almacenamiento se convierten en cuartos de San Alejo. El equipo del año de UPA, la pieza, la máquina, etcétera, que realmente pues se mantienen ahí, es como más como un museo, pero que realmente tenga utilidad para la empresa, muy poco. En las áreas de mantenimiento también usualmente, pues mantenimiento se da mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo y varios tipos de mantenimiento, de los cuales ya hemos hablado en otros seminarios. Entonces, usualmente el manejo de herramienta en las áreas se vuelve a veces un poco difícil porque, pues claro, es el afán, el trajín del tipo de mantenimiento que tiene que hacer, que muchas veces las herramientas quedan volando, por así decirlo, en las áreas de mantenimiento, y esto también pues genera un problema de orden desde el punto de vista propia del área de mantenimiento. Y es ahí cuando uno mira en las áreas de trabajo la disposición de espacio, las tablas de herramienta que existen o las cajas de herramienta, es decir, cuáles son los medios que se utilizan o que la empresa dispone o que se disponen en la empresa precisamente para darle ese orden y aseo a las áreas. Entonces uno piensa en orden y aseo no desde el punto de vista que solamente de lo estético, sino también de lo funcional. Si en una planta, si en sector manufactura, usualmente uno tiende a desdeñar o a dejar de lado lo estético por lo funcional. Esto es funcional, no me interesa. Pero ahí es cuando nos damos cuenta que lo estético, desde el punto de vista del orden y aseo, de un lugar ordenado, ¿sí? Y hablo del estético porque es que es visual. Uno llega a un lugar y se da cuenta si está ordenado o no desde solamente, pues, lo visual, desde lo estético, ¿sí?
Y no es que esté bonito, que esté feo, sino precisamente que uno le encuentra coherencia al lugar, ¿sí? Que las cosas están dispuestas de una forma funcional, ¿sí? Porque es que aquí hablamos, ¿está bien organizado o está mal organizado? Bueno, defíname qué es estar bien organizado o qué es estar mal organizado. Y entonces ahí debemos tener en cuenta, son criterios de lo funcional. Y es ahí a donde nos vamos con los siguientes criterios. ¿Me están escuchando bien? Creo que tuve una pérdida de señal. Jenny, ingeniero, Inge, ¿me están escuchando? ¿Tengo buen sonido? Ingeniero, tranquilo, sí lo estamos escuchando. Siga. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno. Entonces, es ahí cuando partimos de lo que es el programa de orden y aseo o 5S. Y entonces nos vamos a la formalización y a la conceptualización, antes de la formalización, a la conceptualización de lo que es el orden y aseo. Entonces, tenemos que tenerlo totalmente claro, que el primer paso es seleccionar, eliminar lo innecesario y clasificar lo útil. Y ahí nos vamos con criterios y nos articulamos al área de gestión ambiental con lo que son las 3 Rs. Pero es que, ¿qué son las 3 Rs? Muy fácil. Reusar, reducir, reusar y reciclar. Entonces debemos tenerlo totalmente claro. ¿Qué es necesario? ¿Qué es innecesario? Reducir la generación de materiales innecesarios, reutilizar lo posible y reusar, porque es diferente el reusar al reciclar. Eso lo debemos tener totalmente claro para antes hablar de una disposición final. Ordenar, acondicionar los medios para guardar y localizar el material fácilmente. Y entonces es ahí cuando entre el 1 y el 2, que el 1 partimos del romanticismo y pues lo digo en este término, del ahorro. Lo que les decía en un momento anterior, el puchito de la tinta, el puchito de la pintura, la pieza, el equipo obsoleto, el museo, realmente, ¿qué es útil en términos prácticos y objetivos? ¿Sí? Si pensamos eso y nos vamos a eso, nos daríamos cuenta que podemos hacer muchas cosas si lo sabemos vender adecuadamente a las áreas responsables. Desde el punto de vista de seleccionemos el material y miremos realmente cuál es el uso práctico que tienen en ese momento estos materiales. Yéndonos, por ejemplo, a las áreas de almacenamiento y de mantenimiento o a los cuartos de sanalejo de muchas empresas. No, es que eso nos funcionó hace 50 años y entonces es un aprecio y un apego. Y en sector industria y en sector manufactura, pues realmente estos apegos y estos romanticismos valen dinero. Y valen dinero ¿por qué? Primero, porque nos está ocupando un área de trabajo que puede ser destinada de una forma óptima. Segundo, porque cuando hacemos este descarte de estos materiales, puede entrarle un flujo de dinero a la empresa. Y tercero, porque vamos a volver mucho más eficiente el proceso. Y en ese orden de ideas, hablamos de la limpieza. Implementar rutinas de limpieza habituales. Entonces, no es solamente, y les voy a traer a colación, estaba en la empresa donde estaba, implementaron un programa de orden y aseo
y entonces revisaban que uno tuviera ese orden y aseo en el puesto de trabajo y le hacían una inspección con una determinada frecuencia. Y entonces muchas personas, cada vez que venían a revisar si había ese orden y aseo, entonces, viene orden y aseo, y entonces organicemos y organizamos. Realmente, como les decía y como les digo en muchas de estas actividades, no se trata de un policía de cuadro, no se trata de la apariencia, se trata del ser, del deber ser. Entonces, ¿cómo esas rutinas de limpieza se implementan? Y nos vamos al siguiente paso, que es la estandarización. Estandarización es procedimentar hábitos, rutinas, responsables y actividades. Y entonces aquí lo voy relacionando con las normas ISO, las ISO 9001 y las ISO 45001, que nos hablan de la participación, son normas de alto nivel, y nos hablan de la participación de todos los niveles de la empresa y nos hablan de los stakeholders. ¿Qué son los stakeholders? Pues simple y llanamente las partes interesadas. Y entonces hay unas partes interesadas externas y unas internas. Y entre las partes interesadas internas estamos todos, no solamente los líderes de proceso, no solamente las personas de seguridad y salud en el trabajo. Es ahí donde debemos precisamente procedimentar cómo los diferentes niveles de la empresa en las diferentes áreas participan en estos programas de orden y aseo y toman decisiones, ¿sí? Porque yo puedo comunicar, yo como trabajador de mantenimiento le digo a mi líder de proceso, ese equipo ya no funciona, toca cambiarlo, está en desuso, sale más caro el arreglo que comprar uno nuevo. Ok, toca sacarlo de uso. Pero en ese sacarlo de uso es, venga, entonces lo guardamos, pero lo vamos a guardar hasta cuándo, o para qué, o con qué objetivo, o qué destinación le vamos a dar. Se va a reciclar, se va a vender, se va a sacar por chatarra, se va a chatarrizar, ¿sí? Y eso, ¿cómo se hace? Entonces, dense cuenta que es precisamente la falta de articulación entre las áreas y ese definir la responsabilidad de cada uno de los niveles de la organización en las diferentes áreas, lo que dificulta una ejecución efectiva de los programas de orden y aseo. Y finalmente, mantener. ¿Qué es el mantener? Crear la disciplina para continuar los hábitos establecidos. Y es ahí donde realmente, si nos podemos dar cuenta, este 4 y este 5 más que el 4, es lo que realmente le da una continuidad en el tiempo a los programas de orden y aseo, la disciplina. Y aquí la disciplina la vemos también en el 3, aunque en los programas de orden y aseo, en muchos de los programas de orden y aseo que ustedes se encuentran consultando en la web o en diferentes partes a donde puedan llegar, solamente dicen disciplina en el quinto. Pero si ustedes se ponen a mirar en cada uno de los ítems, el 3 me dice implementar rutinas de limpieza habituales. ¿Y eso se hace cómo? A través de disciplina. Y es precisamente la disciplina lo que permite que este programa realmente tenga un impacto que se desee en la empresa. Si esto lo hago una vez, pero no lo mantengo en el tiempo, no soy disciplinado en el tiempo, pues solamente se va a quedar como una intervención aislada. No va a tener eco y no se le va a dar la importancia que tienen este tipo de programas, sobre todo en el sector de manufactura, como lo vimos en las áreas involucradas. Y en ese orden de ideas, pues debemos definir un programa de orden y aseo, dándole un alcance. ¿Cuál es el alcance del programa de orden y aseo? ¿Dónde están identificando las áreas involucradas? Identificando las actividades asociadas, ¿sí? Entonces es ahí donde tenemos que empezar a mirar. En sector manufactura en producción,
Bueno, ¿cuál es el punto crítico del proceso donde se requiere orden y aseo? Se requiere todo el tiempo, se requiere de manera puntual. También definámoslo, como les dije, identificamos logística. No sea todo el tiempo, sea solamente, sea principal o prioritariamente cuando se hace la recepción de mercancía y el acondicionamiento de producto. Es ahí donde el programa de orden y aseo tiene una mayor relevancia y una mayor injerencia. Entonces es precisamente definir cómo se necesita, cuál es el alcance, el inicio y el final del programa y hacia dónde lo vamos a enfocar. Los responsables, definir esas responsabilidades, como les decía anteriormente, a los diferentes niveles de la organización por área de trabajo de acuerdo al alcance definido. Primero se define alcance y después responsables, de acuerdo precisamente a ese alcance que se le quiera dar al programa. En el 3, las estrategias, en esas estrategias, es decir, y los recursos necesarios para implementar esas estrategias. Entonces, miremos, vámonos inicialmente a, bueno, igual ahorita lo voy a ejemplificar, como les digo, esto es más práctico, esto no es teórico, esto es puramente práctico. Entonces, tengo una gran cantidad de material resultante del acondicionamiento de producto, del acondicionamiento de materias primas, o bueno, de la recepción de productos que me llegaron y necesito, y pues se acondicionaron y ya, quedó todo ese material de empaque y de embalaje sobrante. Entonces, tengo un proveedor que me haga esa recepción de residuos. Tengo un centro de acopio con suficiente espacio. ¿Cómo voy a hacer ese tránsito interno? ¿Cómo voy a disponer del área de producción o de las personas o de los trabajadores del área de producción? ¿Cómo voy a modular mi producción o cómo voy a enfocar el recurso humano que tengo en ese momento para ese momento puntual, donde tengo una gran cantidad de material que necesito disponer de acuerdo a su utilidad y de acuerdo a su clasificación? Eso es lo que tengo que revisar, tengo que plantearlo, vendérselo a las áreas, a los líderes de proceso de las áreas de trabajo para su correcta implementación. De ahí pues se derivan las actividades área por área específicamente y en los procesos en los que se ven necesario y finalmente unos indicadores. Y esos indicadores no son iguales para todo el mundo. Los indicadores dependen de lo que se quiera establecer. Puedo tener indicadores económicos. ¿Cuánto recibí del material que dispuse del acondicionamiento de mercancía? ¿Cuál es el rendimiento económico que tuve o cuál es el ingreso que tuve de las actividades de orden y aseo en el área de mantenimiento? ¿Cómo se disminuyeron los tiempos muertos en las áreas de producción por las actividades de orden y aseo? Porque es que ese es el otro punto, que creemos que las actividades de orden y aseo nos consumen tiempo y tiempo es dinero, entonces estamos teniendo pérdidas económicas, pero no lo estamos contrastando con los ingresos económicos provenientes de ese reciclaje o de esa chatarrización o esa venta de materiales resultante de las prácticas de orden y aseo en la empresa. Entonces, vámonos a ya la aplicabilidad del programa por ejemplos. Esto es un ejemplo, estos son generalidades, pero el área por área. Entonces, hablamos de seleccionar. Y entonces miramos cuáles son los materiales que tenemos resultante. Cartón, material de empaque. Como les decía, material plástico, material de relleno, cajas de cartón, estiba, madera, etc. Bueno, ¿qué vamos a hacer con ellos? Y entonces, ¿a quién tenemos que articular? Entonces estamos hablando de responsables. Vamos a articular al área de gestión ambiental, claro, porque es la generación de residuos, por supuesto. ¿Vamos a disminuir la cantidad de residuos generados? Usualmente es muy difícil. ¿Los vamos a reciclar? Sí, sí podemos hacer un reciclaje. ¿Podemos vender el reciclaje? Claro que sí. ¿Podemos tener un ingreso? Claro que sí.
Entonces hablamos de indicadores. Frecuencia y coordinación. Bueno, ¿cómo es nuestro centro de acopio? ¿Cómo es el tránsito interno? ¿Quién nos va a ayudar? ¿Sí? Esto no es un tema solamente de cada área. Yo le diseño el programa al área de logística y que logística se defienda como pueda. No, realmente ahí es donde somos facilitadores y donde nuestro proceso de seguridad y salud en el trabajo recobra una gran importancia, porque nos estamos articulando el proceso. Estamos apoyando todo lo que es la disposición, estamos diciéndole a la persona de gestión ambiental, mire, para tal día, porque es que eso no es, ay, acabo de llegar. No, todo en sector manufactura es planeado. Y la recepción y el acondicionamiento de productos también se planea. Puede que con 2 días, puede que con 3, puede que con no mucho tiempo, pero todo está planeado. Entonces, articularnos al área de gestión ambiental. Si sabemos que la mercancía llega el miércoles y que en el acondicionamiento se demora en un día, pues llamemos a nuestro gestor ambiental o a nuestra persona responsable del reciclaje o a estos actores que se articulan en el proceso para que saquemos ese material lo antes posible para ayudar a las áreas a disminuir la congestión de los espacios de trabajo por la generación de ese material residual. Y pues a eso lo asociamos al tiempo que, dense cuenta, al tiempo de la operación y la rotación. Entonces, démonos cuenta que aquí estamos construyendo y estamos dándole una aplicabilidad específica y estratégica al programa de orden y aseo para el sector logístico. Y además de eso, pues estamos obteniendo un ingreso económico para la empresa o para el proceso, en este caso, para nuestro proceso de seguridad en un trabajo o para el proceso de gestión ambiental. Entonces, démonos cuenta cómo es seleccionar, ordenar, limpiar, estandarizar y mantener tiene un sentido útil y práctico para las actividades del sector de logístico, de las áreas de logística, en cuanto a acondicionamiento de materiales y recepción de mercancía. Ahora nos vamos para el área de producción. En producción tenemos que identificar materiales. ¿Cuáles son esos materiales? Subproductos, productos intermedios y residuos. Porque solamente partimos de órdenes de producción. Necesitamos hacer una producción de, no sé, 10.000 unidades. Para 10.000 unidades, ¿cuál es la materia prima que necesito? ¿Cuál es el producto? ¿Cuáles los insumos? Entonces, ¿cuál es el área de trabajo? Pero entonces miramos, venga, cómo si es un proceso en lote o es un proceso, dependiendo del tipo de proceso, ¿cuáles son los residuos que se están generando? ¿Cuáles son los subproductos? ¿Hay paradas de proceso? ¿Hay mantenimientos correctivos? ¿Esto qué material está generando? ¿Cuáles son el producto no conforme precisamente en esos hábitos de producción? ¿Cómo se están recolectando y retirando? Entonces, ¿esto por qué? Porque en las áreas de proceso también tengo una demarcación de áreas y tengo unas restricciones de espacio de acuerdo a la disposición de la maquinaria. Y entonces ahí es donde digo cómo debo reducir, porque ahí sí estamos hablando de reducir, además de reciclar y de reusar. ¿Cómo reducimos la cantidad de materiales de desecho desde el punto de vista de producción? Y eso no lo hacemos nosotros, eso lo hace producción. Pero nosotros como seguridad y salud en el trabajo le podemos pasar el indicador. Entonces ahí ya le estamos asociando y estamos articulando, estamos coordinando los diferentes aspectos. Estamos diciéndole los responsables, cuáles las tareas de acuerdo a los niveles de organización de esa área de producción, cuáles son mis tareas, mis responsabilidades como seguridad en un trabajo. Si lo estoy articulando a gestión ambiental, cuáles son las responsabilidades del área de gestión ambiental desde el punto de vista de esas 3 R's: reducción, reciclaje y reuso, antes de la disposición final.
Pero entonces en esos indicadores es lo que se utiliza en esa frecuencia y coordinación desde el punto de vista de calidad y de gestión ambiental para la reducción. Y estamos precisamente, el programa de orden y aseo no solamente nos permite mantener el área con una menor exposición a riesgo locativo por la presencia de obstáculos en las áreas de tránsito peatonal, sino que también le está apoyando a la empresa al decirle, de acuerdo al indicador, tenemos una generación de 20 kilos de residuos, por ejemplo. Pero con los programas de orden y aseo, entonces estamos teniendo, y de acuerdo con producción, vamos bajando, se ha ido bajando, ya no son 20, son 15, son 12. Entonces démonos cuenta que esa reducción se puede dar precisamente por nuestra organización y aplicabilidad del programa de orden y aseo en estas áreas de producción, diciéndoles cómo que esa generación de residuos a qué está asociada, o esa generación de material que se debe retirar del proceso en esa utilidad, lo que es útil y lo que no es útil. Y muchas veces también podemos hablar de reuso, ¿sí? Entonces, eso lo tenemos que mirar de acuerdo a lo que, a la actividad económica de la empresa desde el punto de vista de la actividad misional. Y para mantenimiento, pues empezamos la clasificación, la selección y clasificación desde los productos químicos y las partes, como les decía, pinturas, solventes y demás, y las partes. Lo organizamos de acuerdo al tiempo de uso y también a las áreas de almacenamiento. También hablamos de reducción, reciclaje y reuso, cómo podemos hacer para reducir, qué es lo que reciclamos y qué es lo que se puede reutilizar y qué es lo que definitivamente se tiene que retirar. Y entonces, ¿para qué? Para disminuir el uso indebido, no indebido, el uso poco óptimo, ¿sí? Del espacio de almacenamiento por almacenamiento obsoletos, y también miramos la utilidad de tablas de herramientas y otros dispositivos u otras, por ejemplo, los cajas de materiales y otros, precisamente para darle esa organización, porque es que si yo tengo una tabla de herramientas organizada, al mecánico le va a ser mucho más fácil su tarea. Entonces no pensemos en el orden solamente en, por ejemplo, una tabla de herramientas que uno ve de forma estética, no es solamente por la estética, sino por la funcionalidad. Si el mecánico que está haciendo su actividad tiene su tabla de herramientas organizada, pues va a ser mucho más eficiente en el desarrollo de su tarea. Y frecuencia y coordinación, estamos hablando de precisamente esas tareas de mantenimiento cuando se están dando, qué área necesitan, para también organizar las áreas y tener esa asignación de áreas para residuos para después utilizar, para después clasificarlos y que entren al programa de orden y aseo. Y entonces aquí nos vamos con los indicadores. Aquí los indicadores, como les decía, también pueden ser indicadores del punto de vista económico, pero también puede ser de la cantidad de accesorios implementados, tablas de herramienta, material de cajas, etcétera, de las responsabilidades del personal de mantenimiento y de las responsabilidades de los líderes de proceso frente a ese material generado que puede ser útil o puede no ser útil. Entonces, es ahí donde nos vamos a precisamente establecer esto, como les decía, el programa de orden y aseo, diferenciado para cada una de las áreas de acuerdo a la identificación de necesidades que tenga cada área de trabajo. Y finalmente, para terminar, hablamos del área administrativa, porque es que el sector manufactura también tiene un área administrativa. Tenemos que mirar puesto de trabajo en la oficina. Usualmente, el enfoque del programa de orden y aseo en oficina es gestión documental y uso de papel, gasto de papel.
Entonces, que si utilizamos papel reciclable, que cuando utilizamos el papel reciclable, que cuando utilizamos papel limpio, que cómo lo descartamos, que si lo reciclamos, que ahí ya estamos hablando de reuso, de reciclaje y de reducción. Entonces hablamos de reducción, no imprime este mail, seamos amigables con el medio ambiente, etcétera, etcétera. Pero también muchas veces el problema de las oficinas es que esta gestión documental o este archivo se guarda debajo de los escritorios, si pueden estar viendo mi flecha, y esto le quita el área al puesto de trabajo y entonces una condición de orden y aseo por riesgo locativo va a impactar en un tema biomecánico desde el punto de vista del espacio que tiene la persona para estirar sus piernas o para manejar o que se pueda tropezar, etcétera, precisamente por esta invasión del área que tiene para moverse. Pero debemos llevar también este programa de orden y aseo a los puestos de trabajo en casa. ¿Cómo la persona está organizando su puesto de trabajo en casa? ¿Qué residuos o qué material está generando nuevo? ¿Y cómo es la disposición de ese espacio? Porque es que resulta que en nuestras casas en este momento también al tener que adecuar un espacio como puesto de trabajo, tenemos que mirar cómo cambió el uso de los espacios, cuál es o qué es, cuáles son los materiales que se están generando nuevos que no teníamos en nuestra casa y entonces cuáles son las estrategias que debemos implementar para hacer precisamente esta clasificación y esta disposición correcta de materiales para que el área no se nos sature de elementos indeseables. Y finalmente, debemos de hablar del manejo de la información. Cuando hablamos de orden y aseo, desde el punto de vista de riesgo locativo, estamos hablando de invasión de espacios o generación de obstáculos, generación de accidentes porque los obstáculos están ocupados, porque las salidas de emergencia se ocupan en el descargue de materiales, etcétera. Pero si nos vamos más allá en este día a día de hoy, pues estamos hablando de cómo los escritorios se están desorganizando y cómo necesitamos implementar estrategias de orden y aseo para el manejo de la información y para un escritorio que visualmente se encuentre toda la información de forma ágil y rápida, ¿sí? Y que no se nos pierdan los archivos. Entonces ahí es cuando encontramos el escritorio y creo que lo hemos vivido todos en oficina, en el área administrativa de diferentes actividades económicas, que algunas veces vamos a hablar con el compañero, a preguntarle por la información a un compañero y vemos el escritorio del computador del compañero llena de iconos, en el escritorio llena de objetos. Uno ve el escritorio y visualmente lo siente el rechazo porque está la cantidad de iconos en el escritorio que me dice, uff, ¿cómo puede encontrar la información? Y entonces la excusa habitual es que es que yo me encuentro en mi propio desorden. No, no se trata de encontrarse en su propio desorden. Se trata de implementar estrategias de orden y aseo, porque es que resulta que ahora nuestro trabajo en casa genera información que es fundamental para la operación. Y no debemos trabajar por la seguridad de la información y por el uso correcto de la información. Y es ahí donde el programa de orden y aseo, desde el punto de vista, perdón, me devuelven las diapositivas, desde el punto de vista de seleccionar cuáles son los archivos finales, cuáles son los archivos útiles y cuáles son los preliminares y los borradores, qué uso tienen para la empresa, si los descartamos o no los descartamos. Porque es que las unidades de manejo de información y de consolidación de la información y de preservación de la información tienen un costo. Y ese costo es importante. ¿Cómo ordenamos? Y entonces ahí lo asociamos a las tablas de retención documental de la empresa. ¿Cuál es la forma de organizar? ¿Dónde pongo los archivos finales? ¿Dónde pongo los archivos preliminares? ¿Dónde pongo mis archivos de trabajo? ¿Por qué? Porque esto también está impactando el riesgo psicosocial desde el punto de vista de la carga mental.
Tercero, limpieza. ¿Cómo estamos limpiando nuestros escritorios y nuestras unidades de archivos indeseados y de archivos que ya no utilizamos con extensiones que ni siquiera conocemos? ¿Cómo estandarizamos esos hábitos? ¿Cómo lo procedimentamos? ¿Hacemos una encuesta? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Sí? ¿Y cómo son los responsables y cuáles son las actividades para ese manejo correcto del espacio digital que nos permita ser eficientes en el uso de la información? ¿Y cómo creamos esa disciplina para precisamente apuntarle a la gestión documental, a la preservación y seguridad en el manejo de la información y a la disminución del riesgo psicosocial? O no le hablamos de riesgo psicosocial, hablemoslo más sencillamente al ahorro de tiempo en la búsqueda de archivos que necesito para la correcta ejecución de mi trabajo. Entonces, démonos cuenta que aunque el programa de orden y aseo 5S parte de una medida de control o es una medida de control administrativo para controlar el riesgo locativo en las diferentes áreas de proceso, también lo podemos enfocar o lo debemos enfocar no solo desde el punto de vista físico en lo locativo a las áreas administrativas y al puesto de trabajo en casa en lo físico, sino también al uso óptimo del espacio digital que tienen los discos de las empresas en esta nueva era del trabajo en casa, del trabajo remoto o del teletrabajo. Muchísimas gracias para todos y volvemos nuevamente a nuestro sondeo de 3 preguntas. Jenny, te cedo el micrófono. Claro que sí, ingeniero Joseph. Entonces vamos a iniciar con nuestro sondeo final. Les recuerdo que en sus pantallas pueden visualizar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta que ustedes crean correcta. Al finalizar cada una de nuestras preguntas, el ingeniero nos va a ayudar con la retroalimentación a cada una de ellas. Entonces vamos con nuestra primera pregunta del sondeo. El orden y aseo en sector manufactura aplica a disminuir la generación de residuos en áreas de trabajo, B, evitar obstáculos en las áreas de tránsito de personas, C, utilizar los espacios de forma óptima, D, todas las anteriores. Entonces tenemos unos segunditos para dar respuesta a nuestra primera pregunta. Lean muy bien la pregunta, las respuestas, para que puedan aplicar lo aprendido el día de hoy. Bueno, yo creo que ya podemos validar nuestras respuestas a esta pregunta. Perfecto. El orden y aseo en el sector manufactura aplica a disminuir la generación de residuos en áreas de trabajo, B, evitar obstáculos en las áreas de tránsito de personas, C, utilizar los espacios de forma óptima, de todas las anteriores con un 92%. Entonces, ingeniero, te dejo para que nos ayudes con la retroalimentación de esta pregunta. Perdón, tenía el micrófono en silencio. Más que mirar que la respuesta es correcta, sí, efectivamente el 92% de nuestros participantes tiene la razón. Miremos uno a una cómo lo cumplimos. Entonces, Jenny, ¿me cuentas la opción a qué correspondía? ¿Me recuerdas, por favor? Claro que sí. El 4% disminuir la generación de residuos en áreas de trabajo. El 2%, disminuir la generación de residuos. ¿Dónde eliminamos la generación de residuos? En la selección. En la selección donde eliminamos lo innecesario y clasificamos lo útil, que es ahí como cuando nos articulamos o en la forma en cómo nos articulamos a gestión ambiental desde el punto de vista de lo que les decía de las 3R. La siguiente, Jenny. ¿La B? Jenny. Bueno, ¿cuál es la B? La B nos decía, ya les recuerdo, la B nos decía evitar obstáculos en áreas de tránsito de trabajo. Entonces, claro,
estamos al reducir los materiales y al reducir los residuos y al disponerlos de forma correcta, pues estamos optimizando el uso de las áreas y evitamos obstáculos. Y de esta forma, cuando también en las actividades, como les decía, de mantenimiento, donde descartamos los equipos obsoletos y demás, pues podemos utilizar ese espacio para el almacenamiento de materiales que que realmente vayan a tener un uso, o podemos darle otro uso a esas áreas que están ocupados por materiales que ya no nos sirven en la empresa. Seguimos con la pregunta 2, Jenny. Claro que sí, entonces vamos con nuestra segunda pregunta del sondeo. Un programa de orden y aseo tiene los siguientes elementos. A. Responsabilidades, estrategias, indicadores y sensibilización. B. Alcance, responsables, estrategias, capacitación. C. Alcance, responsables, estrategia e indicadores y capacitación. D. Ninguna de las anteriores. Entonces tenemos unos segunditos para dar respuesta a nuestra segunda pregunta del sondeo. Quiero recordarles que todo el material y las presentaciones de nuestras acciones educativas las pueden visualizar y descargar desde www.positivatalleresweb.com. Bueno, yo creo que ya podemos visualizar nuestras preguntas, nuestras respuestas a esta pregunta. Perfecto. Un programa de orden aseo tiene los siguientes elementos. Con el 14% nos indican responsabilidades, estrategias, indicadores y sensibilización. Con el 7% alcance, responsables, estrategias, capacitación. Con el 70% alcance, responsables, estrategia e indicadores y capacitación. Y con el 9% ninguna de las anteriores. Entonces, ingeniero, te dejo para que por favor nos ayudes con la respuesta correcta. ¿Me recuerdas los porcentajes? Perdón, Jenny, perdón. Claro que sí. 14% responsabilidades, estrategia, indicadores y sensibilización. 7% alcance, responsables, estrategias, capacitación. 70% alcance, responsables, estrategias e indicadores y capacitación. De ninguna de las anteriores, con un 9%. Entonces, nuestra respuesta correcta es la C. Estamos hablando de alcance, responsables, estrategias e indicadores y capacitación. Entonces, si lo miramos desde, ¿pueden ver la presentación o estás con los resultados, Jenny? Estoy con los resultados. Ya puedo ver la presentación, ingeniero. Ok, vale. Entonces, si lo miramos aquí en los ejemplos prácticos que les puse. Perdón, Entonces, miramos el alcance, es decir, a qué le vamos a aplicar. Como les decía, cada área tiene unos criterios totalmente diferentes. Y también eso depende de las necesidades, por eso debemos definir el alcance. Los responsables, capacitarlos. Si decimos de unos responsables y unas responsabilidades, pues debemos capacitar a esos responsables en esas responsabilidades que les estamos asignando. Frente a las estrategias que vamos a implementar, como les decía, esto no es un tema de imposición, es un tema de acuerdos, es un tema de venta técnica. Por lo tanto, hablamos de estrategias y de actividades y cómo los indicadores nos permiten definir, como les decía en la primera frase, el logro. La meta la planteamos cuando diseñamos el programa. El logro definitivamente lo alcanzamos cuando todos vamos orientados hacia el mismo propósito. ¿Y la última? Claro que sí. Vamos entonces con nuestra tercera y última pregunta. De las 5 S, ¿cuál es la que determina la efectividad del programa de orden y aseo? A, orden. B, organización. C, disciplina. D, control. Entonces, respondamos esta pregunta, leámosla muy bien y asociemos con el aprendizaje del día de hoy.
Los certificados a cada acción educativa los podrán encontrar 8 días hábiles después de realizada la acción educativa en positivatravesía.co. Ahí los van a encontrar y los podrán descargar. Bueno, yo creo que ya podemos validar nuestras respuestas. De las 5 S, ¿cuál es la que determina la efectividad del programa de orden y aseo? Con el 13% nos indican orden, con el 17% organización, con el 49% disciplina y con el 21% control. Entonces, ingeniero, te dejo para que nos ayudes, por favor, con la respuesta. ¿Me regalas pantalla, Jenny, por favor? La respuesta se las di desde el principio. Disciplina. La disciplina es lo que necesitamos para que todo funcione. Si no tenemos disciplina, todo lo que hagamos va a ser perdido, más en orden y aseo. Muchas gracias a todos por su participación y la verdad me siento muy satisfecho y muy motivado al cambio en la respuesta, y esa última respuesta me da una gran sensación de impacto de este seminario. Muchas gracias a todos. Claro que sí, ingeniero, muy importante que nuestros porcentajes hayan subido en este post, ya que esto nos demuestra que nuestros asistentes pues han sido participativos y aprendieron en esta acción educativa. Ingeniero, no me resta más que darle las gracias por habernos acompañado el día de hoy en esta importante acción educativa y, por supuesto, para todos nuestros asistentes, agradecer su valiosa participación. Recuerden que Positiva Compañía de Seguros piensa en ti. Los dejo con el siguiente video y que tengan un feliz día. Positiva Educa. Consejos positivos para cuidar nuestra salud ante el COVID-19. Si te pasan estas novelas... Amor, ya no vengas a mi apartamento. Debemos distanciarnos. ¿Pero por qué, María Paula? ¿Ahora qué voy a hacer sin ti? Tú eres mi vida. Por favor, no me dejes en este sufrimiento. ¡Ey, amor! No exageres. No te estoy terminando. Es porque ampliaron la cuarentena. En lo posible, mantente en distanciamiento social. ¿Por qué? Porque cuando alguien con una enfermedad respiratoria como la infección por el COVID tose o estornuda, proyecta pequeñas gotículas que contienen el virus. Y si tú estás demasiado cerca, puedes inhalar el virus y contagiarte. Por ti, por tu familia, por todos los tuyos, cuídate. Te necesitamos sano y salvo. Y de esta forma estaremos seguros y nos conservaremos positivamente saludables. Por eso mantente informado y sigue las recomendaciones de tu ARL Positiva. Porque Positiva siempre está contigo. Te cuidamos, te ayudamos, te educamos. Y a través de nuestra página web www.positiva.gov.co y www.posipedia.co hemos puesto todos nuestros desarrollos para protegerte integralmente. Es tu protección nuestra prioridad. Positiva te acompaña.